Periodismo. El concepto de periodismo es una actividad cuyo objetivo es informar a los ciudadanos. Los periodistas no solo buscan reportar los hechos, sino también reconstruirlos, tratar de encontrar su significado y dar textura y dimensión a la noticia. La tarea de un periodista es investigar y descubrir temas de interés público. Existen varios principios que guían la labor del periodista. De los principales son el respeto por la verdad y el rigor en la búsqueda de la información. La historia del periodismo. El periodismo se entiende como una actividad regular y continua, el recorrido de elaboración y difusión de noticias sobre los principales acontecimientos que ocurren en el mundo, que llevan a cabo los periodistas. Los géneros periodísticos. Los géneros periodísticos son un texto en los que se abordan información y opinión según el objetivo del autor. Hay distintos géneros periodísticos. El género informativo es un texto informativo breve sobre un hecho que ha ocurrido recientemente. El género de opinión es un texto con texto de publicación regular, en casi todos los casos diarios, en el que el medio de comunicación expresa su opinión sobre cosas que están pasando. Los géneros interpretativos. Reportaje interpretativo es un formato muy utilizado en el periodismo de investigación, ya que permite el abordaje de un tema de un largo proceso. Pirámide invertida es una estructura clara y organizada, usada en el periodismo y la ciencia de comunicación, por organizar la información de manera que atraiga y mantenga la atención del lector. Su característica principal es que los datos se disponen de orden de mayor a menor importancia, a través de la respuesta denominada qué, quién, cuándo, dónde, por qué y cómo. El mundo en 6 preguntas. Recursos a la hora de redactar una noticia. Primero, aproximarse al tema mediante fuentes y libros y cosas así. 2. Obtener datos concretos y específicos. 3. Identificar correctamente un documento. Localizar en dónde está publicado. 4. Averiguar qué documentos hay sobre un tema publicado hasta la fecha. Y 5. Permanecer informados regularmente de documentos y de datos nuevos. Las fases del trabajo de un periodista. Primero, hay que planificar hay muchos acontecimientos que los medios ya saben que van a ocurrir. 2. Recopilación de noticias e información. El medio recoge información diaria de agencias corresponsales, etc. 3. Selección. Analizan las informaciones para ver su importancia. 4. La producción. Los redactores empezarán a escribir la noticia, que se incluyen en la agenda temática del medio. Bueno, de ahí pasamos a las fuentes. La fuente puede mantener un número ilimitado de fuentes de uno y otro tipo, y estas pueden ir cambiando según los intereses o las preferencias del profesional. Bueno, pasamos a la crónica periodista. La crónica periodista es un relato de un presente informativo. La crónica periodista es un tipo de redacción dentro de la rama del periodismo literario y se caracteriza por relatar los hechos de un acontecimiento de manera ordenada y muy detallada. En pocas palabras, relata los hechos de manera cronológica. El concepto y la estructura de una noticia. Una noticia es un tipo de texto periodístico, tanto escrito como audiovisual o auditivo, que consiste en una narración objetiva de algún evento novedoso o actual, o que le interesa al público. La estructura de una noticia se conoce como pirámide invertida y se parte siempre de lo más importante a lo más simple. Para cumplir esta condición, toda noticia debe tener que responder a 5 preguntas. ¿Qué sucedió? ¿A quién o quiénes? ¿Dónde ocurrió? ¿Cuándo ocurrió? ¿Y por qué ocurrió? Y el resto de la nota se puede desarrollar el cómo ocurrió y se podrá añadir información suplementaria. Diferentes elementos crónicos. La clasificación del género de la crónica es siempre debatible, pero suelen clasificarse de acuerdo a su esquema temático y el grado de fidelidad con la verdad histórica que demuestran. Crónica periodística. La crónica